Resolvemos ahora del trabajo práctico número 4, aplicaciones de la derivada y estudio de funciones, el ejercicio 13, inciso D. En primer lugar, vamos a recordar el enunciado general del ejercicio 13. Estudie los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos relativos de las siguientes funciones. En este caso, en el inciso D se nos propone para este análisis la función f de x igual a 2 por el seno de x más coseno de 2x cuando x es mayor o igual que 0, menor o igual que 2pi. Consideramos entonces la función dada f de x igual a 2 por el seno de x más el coseno de 2x cuando x es mayor o igual que 0, menor o igual que 2pi. Para comenzar con el análisis que se solicita en el ejercicio 13, debemos calcular lo que se llaman los puntos críticos de f de x. Los puntos críticos de f de x son aquellos puntos donde la derivada primera no existe o donde la derivada primera se anula. Recordamos que los puntos críticos de una función nos dan información acerca de la posibilidad de la existencia o no de los extremos relativos para esa función. Dada esta situación, vamos a comenzar por el cálculo de la derivada primera de f de x. F' de x entonces es igual a 2 por el coseno de x menos el seno de 2x por la derivada de 2x. Esto da por resultado 2 por coseno de x menos 2 por el seno de 2x. Recordamos aquí que el seno de 2x es igual a 2 por el seno de x por el coseno de x y así queda que la derivada de f de x es 2 por el coseno de x menos 2 por 2 veces el seno de x por coseno de x. Sacando factor común 2 por el coseno de x, podemos decir que la derivada primera de f de x es igual a 2 por el coseno de x multiplicado por 1 menos 2 seno de x. Una vez obtenida la derivada primera de f de x, calculamos los puntos críticos de esta función. Recordamos que los puntos críticos de f de x son aquellos donde la derivada primera no existe. En este caso, la derivada primera existe para todo x perteneciente al conjunto de los números reales, o los puntos donde la derivada primera se anula. Recordamos que la derivada primera calculada es 2 por el coseno de x por 1 menos 2 seno de x, por lo tanto igualamos esto a 0. Como se trata de un producto igualado a 0, esto quiere decir que 2 por el coseno de x es 0 o que 1 menos 2 seno de x es igual a 0. Si 2 por el coseno de x es 0, el coseno de x es 0 y de aquí obtenemos que entonces x toma los valores pi sobre 2 o 3 medios de pi. Si 1 menos 2 por el seno de x es igual a 0, esto quiere decir que 1 es igual a 2 por el seno de x y entonces el seno de x es un medio. De esta forma obtenemos que x es igual a pi sobre 6 o a 5 sextos de pi. Los 4 puntos críticos recientemente calculados y considerando que x es mayor o igual que 0, menor o igual que 2pi, armamos los siguientes intervalos para realizar el análisis que se nos solicita. Estos intervalos son 0 pi sobre 6, pi sobre 6 pi sobre 2, pi sobre 2 5 sextos de pi, 5 sextos de pi, 3 medios de pi, 3 medios de pi, 2pi. Consideremos ahora el primer intervalo, 0 pi sobre 6 y un valor cualquiera en ese intervalo, por ejemplo, pi sobre 12. La derivada primera en pi sobre 12 es mayor que 0, o sea, positiva. De esto se deduce que la derivada primera es positiva para todo x perteneciente al intervalo 0 pi sobre 6 y así f de x es creciente en el intervalo 0 pi sobre 6. Tomamos en cuenta ahora el intervalo pi sobre 6, pi sobre 2, un valor cualquiera en él, pi sobre 4 por ejemplo. Calculamos la derivada primera en pi sobre 4 y observamos que es negativa, o sea menor que 0. De esto concluimos que la derivada primera de f es negativa para todo x en el intervalo pi sobre 6, pi sobre 2 y así f de x es decreciente en el intervalo pi sobre 6, pi sobre 2. Consideramos ahora el intervalo pi sobre 2, 5 sextos de pi, un valor cualquiera en él, por ejemplo 2 pi sobre 3. Calculamos la derivada de 2 pi sobre 3 y vemos que es mayor que 0, o sea positiva. Con esto concluimos que la derivada primera de f de x es positiva
para todo x en el intervalo pi sobre 2 5/6 de pi, y así f de x es creciente en el intervalo pi sobre 2 5/6 de pi. Tomamos en cuenta ahora el intervalo 5/6 de pi, 3/2 de pi, consideramos un valor cualquiera en ese intervalo, por ejemplo pi, calculamos la derivada primera en pi y vemos que es negativa. Por lo tanto, concluimos que la derivada primera de f en el intervalo 5/6 de pi, 3/2 de pi es negativa para todo x, y así f de x es decreciente en el intervalo 5/6 de pi, 3/2 de pi. Por último, consideramos el intervalo 3/2 de pi, 2pi, un valor cualquiera en él, 5/3 de pi por ejemplo, calculamos la derivada primera de 5/3 de pi, observamos que es mayor que 0, o sea positiva. De aquí deducimos que la derivada primera de f de x es positiva para todo x en el intervalo 3/2 de pi, 2pi, y así f de x es creciente en el intervalo 3/2 de pi, 2pi. Como f de x es creciente en el intervalo 0 pi sobre 6 y es decreciente en el intervalo pi sobre 6 pi sobre 2, entonces en x igual pi sobre 6 hay un máximo relativo. Como la imagen de pi sobre 6 es 3/2, entonces el máximo relativo está en el punto pi sobre 6, 3/2. Como f de x es decreciente en el intervalo pi sobre 6 pi sobre 2 y es creciente en el intervalo pi sobre 2, 5/6 de pi, entonces en x igual pi sobre 2 hay un mínimo relativo. Dado que la imagen de pi sobre 2 es 1, entonces el mínimo relativo se encuentra en el punto q pi sobre 2, 1. Como f de x es creciente en el intervalo pi sobre 2, 5/6 de pi y es decreciente en el intervalo 5/6 de pi, 3/2 de pi, entonces en x igual 5/6 de pi hay un máximo relativo. Dado que la imagen de 5/6 de pi es 3/2, encontramos un máximo relativo en el punto R 5/6 de pi, 3/2. Como f de x es decreciente en el intervalo 5/6 de pi, 3/2 de pi y es creciente en el intervalo 3/2 de pi, 2pi, entonces en x igual 3/2 de pi hay un mínimo relativo. Dado que la imagen de 3/2 de pi es menos 3, encontramos un mínimo relativo en el punto S 3/2 de pi menos 3. Así, la respuesta a este ejercicio es la siguiente. F de x crece en 0 pi sobre 6, unión pi sobre 2, 5/6 de pi, unión 3/2 de pi, 2pi. F de x decrece en pi sobre 6, pi sobre 2, unión 5/6 de pi, 3/2 de pi. La función tiene máximos relativos en los puntos P, pi sobre 6, 3/2, y en R, 5/6 de pi, 3/2. F de x tiene mínimos relativos en Q, pi sobre 2, 1, y en S, 3/2 de pi, menos 3.